La obligación de este espacio periodístico es ofrecerle información y además hablar con las mujeres noticia. Hoy, Zulema Mosri, que aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está con nosotros. Zulema, gracias por aceptar esta convocatoria. Gracias, Gustavo, al contrario, por la invitación. Gracias de participar en este espacio y hablar de temas de interés, que son temas de justicia y de derecho. Obviamente te busqué y gracias por aceptar, porque ya en los primeros trackings, las primeras mediciones, te ponen como una muy posible ministra entre las 9 que se van a escoger. Pero, ¿quién eres? Yo quisiera saber qué estudiaste, dónde naciste y cómo te lleva la vida a hoy estar en la boleta electoral. Bueno, soy una servidora de la justicia, soy una profesionista con 35 años de servicio en la administración pública, tanto en el gobierno federal como en el gobierno del estado de Sonora, y en la Ciudad de México también trabajé. He trabajado en los distintos poderes del estado, en los distintos órdenes de gobierno, y bueno, llego a una función jurisdiccional con una formación, experiencia, donde veo al gobierno, al estado en acción, y por otro lado las problemáticas de la ciudadanía, del pueblo. Entonces, creo que después de transitar en temas de interés público, después de miles de sentencias, de fallos, conociendo temas importantes de alcance por cuestiones de interés general, decides participar. Bueno, darle a mi país mucho de las oportunidades de lo que he aprendido en mi formación académica. México me ha dado la oportunidad de formarme académicamente con una formación sólida hasta un doctorado en la UNAM, donde hice una teoría jurídica inédita en nuestro país, que por cierto me dieron un reconocimiento en en el Instituto de Derechos de Autor, pero también esta experiencia profesional que únicamente dentro del Estado en acción, diseñando, instrumentando políticas públicas desde los órganos legislativos en la función de integración de normas, pero también desde la cúspide del triángulo procesal podemos conocer. ¿Municipio de Sonora en el que naciste? Nací en Ciudad Obregón, Sonora, donde están los yaquis, allá en esa tierra de gente, pues de gente trabajadora, gente... ¿De una familia de políticos, de juristas? No, nada, ¿no? Soy hija de una maestra, una señora que estudió pedagogía en la Escuela Normal Superior en Nayarit, una gran maestra, un ejemplo en mi vida, e hija de un libanés, un matrimonio conformado por mi padre, que vino directamente del Líbano, se conocen, formaron una familia. Yo soy la menor de 4 hijos. Entonces así es como empezamos a desarrollarnos en esta sociedad. Si no me equivoco, dijo López Mateos cuando inauguró el centro libanés: quien no tenga un amigo libanés, que lo busque. Son buenos cuates, buenos amigos de sus amigos los libaneses, ¿verdad? Sobre todo solidarios. Sí. Entonces, pues ahí esta premisa de estas pautas de conducta, de fraternidad que tenemos en la comunidad. Y además los inmigrantes libaneses, los judíos que venían huyendo del exterminio, los españoles en su momento, llegan a México y aman a la tierra. Muchas veces la aman más los que vinieron con una mano adelante y otra atrás que los mismos que nacimos aquí, ¿no? Definitivamente aman a esta tierra, pero también siempre se quedan con este recuerdo, con esa nostalgia de su patria, como fue en el caso de mi padre, que cuando yo tenía 1 año 8 meses, que estalla la guerra en el Líbano, bueno, él decide ir a apoyar a su país en aquel conflicto armado donde hubo mucho tiempo que estuvieron sitiados en un estado de sitio, de modo que es parte de lo que nos envuelve a las familias, que precisamente tenemos familiares con ese alto sentido patriótico, que obviamente heredamos este gran sentido de compromiso con nuestros países. ¿Trabajas en el servicio público de tu municipio y del estado de Sonora? Siempre he trabajado en el servicio público porque es un tema de vocación. No obstante, he tenido invitaciones de trabajar en la iniciativa privada, en el gobierno federal y en el gobierno del estado de Sonora, en los 3 poderes. Actualmente eres magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué hace
una magistrada en ese tribunal? Bueno, soy magistrada en la Sala Superior. El tribunal es esa institución que conoce o resuelve los conflictos que se presentan entre la Administración Pública Federal y los particulares. Muchos de estos en materia fiscal y sobre todo también todo lo que haga el gobierno en la esfera administrativa. Podemos conocer de temas del Sistema Nacional Anticorrupción, temas de corrupción, temas de personas migrantes. ¿Hoy eres una juzgadora? Soy una juzgadora federal, soy presidenta actualmente de la segunda sección de la Sala Superior. ¿Tendrás que renunciar ahora que empiecen las campañas para buscar ser ministra al trabajo que hoy tienes? No lo exige la normativa, la Constitución, pero teniendo en cuenta que el propio contexto, la normativa de este proceso electoral, de la reforma electoral, no permite tener financiamiento ni público ni privado, sino con recursos propios, pues evidentemente necesito mis propios recursos para poder estar en condiciones pues, de darme a conocer, además de las redes ¿no? sociales. Doctora Mosri, mucha gente dice, no puede ser que llegó a la boleta por arte de la insaculación y de la magia. La patrocinan, trae un empresario atrás, trae un partido político. Te lo pregunto abiertamente, ¿quién te impulsa? Pues yo creo que mi vocación en este momento histórico de decir, lo veo como un llamado de México en este parteaguas en el sistema de justicia, porque se hace una convocatoria general para todas las personas que cumplan los requisitos, pero para ciertas responsabilidades no basta con que cumplan los requisitos formales, sino hay que tener la formación, la experiencia para poder dar un valor agregado a este poder que es el Poder Judicial, a la Suprema Corte, en este momento histórico tan importante del país. Y yo creo que estoy en la boleta porque fui muy valiente de registrarme en los tres poderes, pero sobre todo en el Poder Judicial, que era el único poder donde el escrutinio al revisar era más estricto, revisar que se cumplieran los requisitos, pero ¿sabes qué? Sobre todo que te ponían un examen de conocimientos, de derecho constitucional, de amparo, es decir, cualquier cosa en estas materias, y yo fui muy valiente en someterme. Te inscribiste en los tres porque la gente decía, pues ¿para qué me someto donde me van a hacer examen o donde van a ser más rigurosos? Tú te metiste a los tres poderes. Por supuesto. Va a aparecer en la boleta Zulema Mosri, ¿poder qué? PJ, Poder Judicial. Sí, porque yo considero que si aspiras a servir al país desde un poder, por lo menos lo que tienes que hacer es tocar la puerta de esa institución para demostrarle al pueblo que tienes la formación de poder resolver temas tan importantes que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas. Déjame regresar a la pregunta anterior. ¿Te patrocina un partido, sí o no? Definitivamente no. Nadie, ni persona, ni partido, ni nadie. ¿Te patrocina un gran consorcio automotriz, telecomunicaciones? ¿Hay un millonario atrás de Zulema Mosri? Absolutamente no, definitivamente no tengo ningún compromiso, ningún patrocinio con ninguna persona. Mi único compromiso, y por eso di este paso, es con mi país, porque así he dado cuenta en mi vida, porque en la vida podemos decir muchas cosas, pero otra cosa es la estela, la huella, con acciones concretas de ser una persona, por un lado, servidora de la justicia, como lo soy en este momento como magistrada, que vas dejando un registro en tu compromiso con la justicia y con las personas justiciables, pero también desde el momento en el que desarrollas académicamente habilidades, porque siempre he sostenido que esto es con base a la altura y al esfuerzo y a la voluntad de cada persona, pues tener calificaciones de excelencia hasta el doctorado en la UNAM, que es la verdad es mucho orgullo poder terminar un doctorado en la UNAM con mención honorífica, pues da cuenta de que tienes un compromiso de regresarle al país mucho de lo que nos ha dado. En México, al final del Código Penal, es imaginario, pero los mexicanos lo subrayamos mucho, hay un delito que se llama portación de esposo prohibido. Y a ti te dicen, es esposa del general Macedo de la Concha. ¿Esto te inhabilita para ser ministra de la Corte? Bueno, en principio diría que eso es violencia política por razón de género. No he escuchado a un hombre que digan es que es el esposo de
fulanita de tal. Ese tipo de cuestiones solamente se dan a las mujeres cuando no les acreditan o les reconocen los méritos propios. En mi caso, no vale por sí sola. Yo ya, como si fueras un apéndice, yo ya era magistrada en la sala superior, yo llegué mediante concurso de oposición y mi vida ha dejado una huella del trabajo y el compromiso. Simplemente cuando llegué al tribunal en el 2012, yo solita asumí el compromiso de hacer algo más y decidí sembrar la semilla de la igualdad en todas y cada una de las personas que forman parte del tribunal, impulsando la creación de la Comisión para la Igualdad de Género que presido hasta la fecha. Entonces, yo diría a esas personas que realmente la verdad es un orgullo formar parte de esta familia de la Secretaría de la Defensa Nacional, que en su gran mayoría son grandes y excelentes patriotas, excelentes soldados. Entonces, yo estoy muy orgullosa. El general Macedo de una de la persona, Concha, que fue procurador general de la República, hoy sería la Fiscalía, no está acusado de nada. Absolutamente. Ha ido no. al bote. Jamás. No tiene lo sentenciaron. Nunca utilizó las posiciones. Pues por eso la gente lo respeta. Nunca utilizó, no hubo un abuso del poder ni del derecho. Es una persona respetada y pues su vida y sobre todo en esa carrera militar para poder ascender en los grados como lo es el señor, que es general de división, pues requieres de mucha disciplina, de mucho mérito, de mucho esfuerzo, y el señor pues tiene una hoja de servicios intachable sin ningún Yo cuestionamiento. me lo encuentro de vez en vez en los restaurantes, sin escoltas, es decir, es un ciudadano que sale a comer una torta a las cantinas con sus amigos, ¿no? Absolutamente, la gente que lo conoce sabe y ha dado cuenta de la integridad de esta persona. Entonces, por eso te digo, por un lado, en lo personal, yo podré dar una opinión. Por eso contraje nupcias con este señor, contraje matrimonio, pero sobre todo como mexicano, un mexicano ejemplar. Y bueno, yo lo que te diría aquí, que en mi caso, yo estoy haciendo este trabajo y siempre lo he hecho muy independiente de mis cuestiones personales. Yo llego aquí por mi propia voluntad y he seguido dando los pasos por mi decisión sin considerar a ninguna persona. La Constitución establece que el candidato a ministro que obtenga más votos se convierte automáticamente en presidente del Poder Judicial. ¿Estás preparada si eso sucede? ¿O si quedas en segundo para ser la segunda presidenta o en tercero la tercera presidenta? Entiendo que es una escalerita. ¿Estás preparada para representar a un poder de la Unión? Definitivamente la experiencia, la formación, las cualidades de cada persona te dan elementos para sentirte con esta responsabilidad por lo menos legitimada para decirle a México en este momento histórico y político, aquí estoy para servir y recuperar la confianza y dar seguridad jurídica. Preparado, por supuesto, preparada tengo que estar desde el momento que das el paso, pero más bien te diría que yo estoy preparada para servirle a México y colaborar con mi país y con las autoridades para que el Estado mexicano cumpla sus fines. ¿Cómo imaginas, Zulema Mosri, esta nueva corte? ¿Serán 9 los que obtengan más votos como contrapeso del Ejecutivo, como una pared del Legislativo? ¿Cómo observas a este Poder Judicial nuevo? Lo observo con personas que tienen una clara conciencia de que es necesario fortalecer la independencia, pero en un esquema de colaboración entre poderes. No es que implique estar, digamos, deteniendo la acción del Estado mexicano, porque todos los poderes forman parte del Estado mexicano. Entonces, quiero y vislumbro un poder judicial con personas conscientes de la responsabilidad que esto conlleva en este momento, que desde arriba, desde la cúspide de este poder que es la Suprema Corte, se tienen que permear sobre todo las líneas de pensamiento, de conducta y sobre todo de ejemplo para que precisamente con congruencia se pueda exigir a los otros estructuras de los órganos jurisdiccionales, no solamente en el ámbito federal, sino también local, lo que se requiere en este momento para, por un lado,
dar esta seguridad jurídica, porque tan importante es la justicia cotidiana, los temas civiles, penales, familiares, lo que le llamamos la justicia social, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero por otro lado, yo siempre he sostenido es igual de importante esa justicia y seguridad o confianza que tenemos que recuperar de quienes generan empleos, de quienes generan seguridad social a nuestro país, a los trabajadores, los inversionistas. Y hay que dar el ejemplo de que va a haber personas o hay personas en este momento de que quieren, digamos, tienen conocimientos de derecho, sí, de geopolítica. Entonces, dime algo, candidata Mosri. Pase lo que pase, con los votos de los que vamos a ir a sufragar, yo no sé si sean 10, 17, 20, no lo sé. Ojalá sean muchos más. Pero ¿tú crees que con este nuevo Poder Judicial, donde elegiremos a personas juzgadoras, desde ministros hasta jueces, de lo local en algunos estados, va a ser más pronta y expedita la justicia? ¿Va a ser más cercana a mí? Hay casos de gente que lleva esperando una sentencia 20 años. Y hay gente que está en prisión preventiva oficiosa, en la cárcel, esperando a ver cómo va su juicio. Le destruyeron su vida. Con este nuevo Poder Judicial, ¿será más rápido todo? Mira, hay que tener claro que aquí lo que se está cambiando es el mecanismo para acceder a los cargos jurisdiccionales. Sí. Ya no es con los otros procedimientos que se tenían en anterior modelo. Las propuestas del presidente, lo que fuera. No sé. Para la Corte son las Correcto. Propuestas del presidente, que es decir, una designación política. Ahora están sometidos al escrutinio del pueblo, que por un lado está bien porque gracias a esa reforma, pues en este caso nos conocemos tú y yo, y puedes conocer a mexicanas, que lo único que quiero yo en este caso es dejar un registro en la historia de México. Yo no sé qué pase, yo no sé qué suceda, pero yo estoy haciendo lo correcto en el sentido de ofrecer a mi país mi formación, mi experiencia, pero sobre todo integridad. Que seas una persona que le dé un valor a este poder. Pero te decía, nosotros va a cambiar la forma de designar esto. Hay que analizar, no se termina este nuevo modelo de justicia con cambiar a las personas o que por el nombramiento que llegan por elección directa del pueblo ya se les ponga el chip de la sabiduría y ya vayan a resolver tantos temas tan delicados. Es un problema que requiere mucho más. La forma de llegar es un aspecto, pero hay que analizar en qué está fallando el sistema de justicia para eliminar esos incentivos perversos y generar condiciones para alinear las anomalías. Una de esas anomalías y uno de esos males, cánceres terribles es la corrupción. Sí. Con esto podemos eliminar la corrupción. No nomás con el hecho de que cambien las personas, se supone que el hecho de que lleguen de manera directa te genera un compromiso directo porque con conoces la sociedad, a las ¿no? personas. Claro. Es para que haya más cercanía de las personas juzgadoras con el pueblo, pero esto no significa que ya se acabó la corrupción. El problema es muy grande y no nomás de las personas juzgadoras. Yo siempre he sostenido es de los propios operadores jurídicos, me refiero a los abogados, la sociedad, los maestros, los alumnos. Hay que cambiar esto. Por eso digo, si me permites nada más, que esta gran reforma tiene que ir acompañada con una serie de estrategias y una nueva cultura de la legalidad, de cumplimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho. Es un tema cultural, claro, y de educación. Y después tendremos que ir con la renovación de las fiscalías, que ese dicen es otro que son aspecto. Autónomas y muchos son empleados de presidentes o de gobernadores. Ese es el gran problema, porque las personas cuando califican al Poder Judicial confunden entre las policías, las fiscalías que investigan los delitos, los poderes judiciales locales y el federal. Entonces, de manera general confunden y califican. De hecho, las personas, los jueces somos y las juezas somos los que estamos en la peor percepción después de las policías. Solamente, según el INEGI, tenemos el 13% de confianza de la población y el 95%, por falta de conocimiento. Claro, y ese desconocimiento nos hace que olvidemos que el 95% de los delitos están en lo local. Son del fuero común, no del fuero federal. El 95% de la bronca judicial en este país está en lo local. Pues ni siquiera se judicializan de 26
27 millones de denuncias que hay, solamente 300,000 se abre una carpeta. Correcto. Y de estas el 1% se judicializa, el 1% llega a los órganos jurisdiccionales. Es decir, los órganos jurisdiccionales conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. Poquitos asuntos llegan aquí. Y eso, que quede claro, Gustavo, de los que denuncian, porque hay infinidad de casos que no se denuncian. Entonces, hay que tener claro que es un sistema muy complejo. Hay que seguir después a revisar y a reestructurar, transformar las fiscalías. Zulema, para concluir, me ha llamado mucho la atención que después de las 3 ministras en funciones que pasan directo a la boleta, tú te has convertido en un personaje que están llamando colectivos de mujeres, universidades, entiéndase, egresados de escuelas de derecho, de facultades, jóvenes estudiantes. Entonces, entiendo que en tus ratos libres, sin descuidar tu chamba de magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, te has reunido con ellos, porque ni siquiera ha empezado la campaña. La ley establece perfectamente de qué día pueden hacer campaña. Pero ha sido interesante ver a muchas personas escuchándote. Esto que me has explicado lo amplías en 1 o 2 horas en alguna conferencia, pero ha sido interesante verte ahí porque pocos aspirantes a ministro ha logrado lo que tú has logrado. ¿Cómo fue esto? Yo creo que porque esto lo he venido haciendo desde hace más de 12 años. Tengo 12 años trabajando en una permanente y constante promoción y difusión de los derechos humanos. O sea, para ti no es nuevo esto. No, esto de presentar libros, de hablar de perspectiva de género. Cuando yo llegué al tribunal en enero del 2012, yo decidí sembrar la semilla de la igualdad y ha implicado una permanente y constante labor de promoción de los derechos humanos, porque la Constitución en el artículo 1 nos obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero también a remediar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, esta labor como magistrada es parte de dar a conocer al pueblo, a toda la sociedad, de que asumimos muy en serio nuestro compromiso y estamos haciendo nuestra tarea en el tribunal. Tenemos más de 1000 cursos y talleres de capacitación. Entonces, yo esto lo vengo haciendo en mi cuenta de ahora SX, Twitter, desde hace más como 10 años, ahí hablando todos los días de temas de derechos humanos, de igualdad de género, otros libros de responsabilidad patrimonial del Estado, violencia política, temas de responsabilidades de los servidores públicos, temas fiscales, tributarios en el extranjero, en México. Es decir, estas tareas yo las vengo realizando desde hace mucho tiempo como académica y como persona servidora pública. Y me llaman. Les gusta mi discurso, entiendo que te llaman de universidades. Mi personalidad, yo creo. Por todo el país. A ver, yo concluyo con esta pregunta. En el supuesto de que te favorezcan los votos, yo no sé si primer lugar, segundo, tercero, pero que entres y seas parte de la nueva corte, 9 ministros, ¿cómo actuarías? Los ministros que yo conozco, que ya se fueron, y los en funciones, siempre han estado en una camioneta blindada, nunca los ves, nunca tienen contacto, nunca van a las universidades, nunca aceptan una entrevista, están siempre rodeados por su ponencia y están muy alejados de la sociedad. Si tú ganas, vas a ser una ministra que siga aceptando entrevistas, que hable duro, que hable fuerte, o ya te subes a tu ladrillo, ya soy ministra de la Corte y ahí muere. Pues bueno, yo primero te diría que para esto hay que hablar con congruencia y con hechos. Yo entendí en el momento en el que se dio este gran cambio social en nuestro país, movimientos sociales que dieron como resultado cambios políticos muy importantes en el gobierno, pero estos cambios sociales y políticos también se han reflejado en una reforma constitucional al Poder Judicial, donde tiene como propósito, hay varios postulados, por eso estamos aquí. Yo siempre he tenido claro que mi única guía de actuación es la Constitución. Por cierto, hablando de congruencia, yo entendí el momento histórico cuando se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en nuestro país,
que entró en vigor, se aprobó en 2018 para entrar en vigor en el... La ley de austeridad republicana. La ley de remuneraciones y la ley de austeridad republicana. Correcto, son dos leyes exactamente. Yo decidí no ampararme, es decir, me sometí a que se me bajara el sueldo. Yo solita decidí, en el órgano de gobierno donde yo participo, pues fui la única que decidió someterse a la Constitución. O sea, los otros magistrados ganan lo que venían ganando. No, ya todos ganamos, pero en ese momento, ya después de 3 años, ¿y qué te veían yo estuve ganando. ¿Qué locura está haciendo Zulema? Pero ¿no? es entender el momento histórico donde se requería, como gran parte de este reclamo social que al final de cuentas se reiteró en esta reforma al Poder Judicial, recuperar la confianza del pueblo, me explico, de las personas, porque sí ven, no solamente ven a las personas juzgadoras lejanas, también por la formación, porque implica un trabajo de mucha disciplina, de mucho trabajo, de mucha preparación constante. Para poder desarrollar herramientas de derechos humanos y hacer este trabajo se requieren no solamente años, décadas de capacitación y de un compromiso con la justicia. Es un tema de vocación de vida, de entregar el tiempo para aprender, desarrollar y resolver en el momento en el que tengas una situación, algo. Entonces, por supuesto que yo lo único que aspiro en cualquier lugar en el que me encuentre, yo no sé qué es lo que pase, porque muchas personas dicen, no, hombre, ¿para qué participas? Ya está definido. No les hagas el caldo gordo, ¿no? Exacto. Sí. Y dicen, y porque podrán ver señales. Yo mi única señal es que México amerita que salgamos, por lo menos que dejar un registro en la historia, que dentro de 100 años digan, bueno, en esta elección inédita tan importante, yo participé, que yo le llamo la elección del siglo, es la más importante, no solamente por el número de personas juzgadoras, sino por la función tan relevante. Pues también hubo mexicanas pues que tienen, todas tenemos diferentes perfiles. Entonces ahí va a quedar el registro de una mexicana que le gusta levantar la voz y que desde hace muchos años he venido levantando la voz por aquellas personas o grupos que no entienden o no saben que hemos desarrollado herramientas de derechos humanos para cambiar o revertir esas situaciones. Entonces, pues esto es. Te deseo mucha suerte, que Gracias, gane los mejores perfiles para beneficio de nosotros. Más allá de que ustedes lleguen a esas posiciones, que ganemos nosotros los mexicanos y que por fin tengamos una justicia pronta y expedita. Muchísimas gracias. Gracias, porque eso es lo que merece México y merecemos todas las personas. Continuamos.